En Te Digo la Otra, Y creo que no hay otra salida que el diálogo. la entrevista central. No te la contesto. Bueno, y seguimos con más Te Digo la Otra. Y como les comentábamos al comienzo del programa, seguimos también con nuestra ronda de candidatos a la presidencia de la República. Obviamente están todos invitados, no todos han pasado todavía por los estudios de Te Digo la Otra, pero sí ya todavía. Algunos obviamente están a tiempo, si nos están escuchando. No queremos dar nombres, pero vamos a ir tirando la oreja. Por supuesto. Pero bueno, seguimos entonces con este ciclo y para eso recibimos a Rafael Fernández, candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy Saludos a la audiencia y si hay algún candidato que no viene, puedo venir otra vez, no hay problema. Está bien. Fernández, ¿cómo viene viendo la campaña electoral? Bueno, es una campaña que se da en un contexto internacional y nacional de una crisis y de alguna manera un cambio de momento político, de las tendencias, o de agravamiento de las tendencias que ya se veían desde antes. Esto se ve muy fuertemente en el proceso argentino. Y que de alguna manera todavía no ha pegado del todo en Uruguay, ni en la campaña, ni todavía tanto todavía en la economía, pero que va a pegar. Porque forma parte de un proceso internacional de agudización de las crisis financieras y de la crisis económica más en general. En el sentido de la campaña electoral propiamente dicha, lo que hay es de alguna manera bastante apatía, uno percibe en general, poco movida, ¿no? Es en decir, los ciudadanos. En la opinión pública. Me da la impresión que también tiene que ver con que los candidatos que están peleando la presidencia, ya claro que yo creo que no estoy peleando la presidencia, lo que estaban diciendo antes, creo que eso es claro, ¿no? Me daría un poco de miedo que tuviera un cambio tan brusco, a pesar de que uno siempre quiere los cambios bruscos, pero creo que los grandes partidos que están peleando la presidencia plantean básicamente una receta similar, más allá que se quiere establecer una polarización política. Y entonces eso también genera cierta apatía, me refiero sobre todo al militante o al votante frente amplista, que no ve muchos motivos de entusiasmo, me parece, más allá del discurso del temor de que vuelva un gobierno blanco colorado. No es que haya un motivo mayor para militar más allá de ese objetivo de que no retornara a la derecha. En lo personal creo que hay dos variantes políticas, no hay realmente diferencias de fondo en cuanto a los intereses sociales, y entonces esa polarización política no refleja realmente, como se dice, dos proyectos país, dos visiones tan antagónicas. De alguna manera el equipo económico de Astori podría haber estado en un gobierno blanco colorado sin grandes cambios en la orientación económica. Y por otro lado, en temas como seguridad social, como UPM y otros aspectos, se los ve a todos moviéndose en un sentido muy parecido. Entonces, creo que también eso explica una situación donde hay desencanto, por un lado, a mucha gente en todos los partidos. Creo que la aparición vertiginosa de la candidatura Manini y Ríos, con independencia de que tiene un componente corporativo, un componente basado en el aparato militar, también pega en un sector de la población que está desencantado con otros partidos y eso explica que en gran medida el crecimiento, digamos, el decrecimiento del Frente Amplio no está siendo aprovechado por un crecimiento, por ejemplo, de la calle Pou, ¿no? Uh-huh. El Partido de los Trabajadores es un partido pequeño, electoralmente pequeño, pero no es un partido nuevo, ¿no? Tiene una trayectoria. Contanos un poquito desde cuándo que están En realidad empezamos a militar sobre el año 80, más o menos, o sea, los últimos años de la dictadura, ¿no? Se fundó un grupo llamado Socialismo Revolucionario, en el cual yo empecé a militar en el año 81. Y en el 84 se produce la legalización propiamente dicha, hicimos toda la presentación ante la Corte Electoral de la época, y era la primera elección que había ahí al final de la dictadura. En ese momento nosotros teníamos cierta presencia militante a nivel sindical, de lo que era el Plenario Intersindical de Trabajadores, lo que era la ACEP en general, ACEP-FEU, pero estaba toda otra cantidad de sectores estudiantiles también, organizados en ACEP, y luego también la FUCPA, la Federación de Cooperativa de Vivienda. Nosotros teníamos compañeros muy representativos en esos tres sectores, digamos. Pese a ello no hubo una buena elección y en general ha sido una dificultad en varias elecciones posteriores. Bueno, incluso en alguna no llegamos a superar una serie de obstáculos que se pusieron posteriormente con las leyes
electorales. Y bueno, había de alguna manera un resurgir del Frente Amplio. El Partido de los Trabajadores decía que el Frente Amplio no era solución en el año 84. Realmente hoy hay más grupos que lo pueden decir de alguna manera, tampoco que sean masivos, pero en ese momento, y había una razón de fondo, ¿no? Estaba el Pacto del Club Naval, había una serie de acuerdos interpartidarios que se llamó la Concertación Nacional Programática, la CONAPRO, donde se pactaba una serie de acuerdos de política económica muy continuistas en la cantidad de aspectos, y nosotros consideramos que los grandes lineamientos económicos no iban a cambiar. Y en ese sentido planteamos la necesidad de construir un partido propio de la clase obrera, ¿no? Es decir, eso iba a contrapelo de la mayor parte de la izquierda, que en el Uruguay siempre consideró la necesidad de una alianza de los trabajadores con sectores no solo de capas medias, sino de la llamada burguesía nacional o burguesía democrática, o como se le quiera llamar en distintas versiones. Y el PT planteaba claramente una línea de independencia política del movimiento obrero y la lucha por un gobierno de trabajadores. Y eso tal vez sea una de las diferencias centrales no solo con el Frente Amplio, sino incluso con otras variantes de izquierda. Es un partido trotskista. Sí. Explícanos un poquito, o explicarle a la gente que nos está escuchando qué significa hoy un partido trotskista. Bueno, es que es más sencillo hoy porque en general los partidos, antes que se definían marxistas, había que hacer toda una explicación, ¿no? Todos esos partidos que se decían marxistas ya no plantean en lo sustancial un cambio real de la sociedad, no plantean eliminar el capitalismo, superarlo e ir a una sociedad socialista, ¿no? Es decir, más allá que lo dejan para una supuesta etapa futura, su gestión cotidiana es llevar adelante la política del pago de la deuda, de los acuerdos con Fondo Monetario, de traer grandes mega inversiones con una cantidad de beneficios, que no dejan prácticamente nada para el país, pero eso sería tema para otra pregunta. El trotskismo es una continuidad con las posiciones revolucionarias del movimiento obrero, del marxismo, ¿no? Que arranca con el siglo XIX y que plantea justamente la necesidad de superar el capitalismo, porque estamos en una etapa en la cual coloca cada vez más posibilidades de destrucción, ya no solo de fuerzas productivas, ya no solo de derechos sociales, sino también de la propia naturaleza, ¿no? Es decir, hoy tenemos este tema del cambio climático, donde no es un tema que obedezca a una o dos desvíos de tal o cual empresario. Obedece a lo que es la esencia del régimen social actual, donde el interés privado de una minoría es el que controla toda la producción, cómo se produce, la forma y lo que afecta a la producción, y no es la sociedad la que lo controla. Entonces se da este desmadre donde no solo está el tema del calentamiento global, sino que hemos visto en Uruguay el fenómeno de las cianobacterias, lo que es el proceso de la soja y el glifosato, que es probadamente cancerígeno y no se lo prohíbe, a pesar de que en otros países ya se lo ha empezado a prohibir. En nuestro país sigue siendo perfectamente viable fumigar gente porque le pasan por arriba con las avionetas. Y por lo tanto nos parece que la lucha por el socialismo, la lucha por una revolución social, es una tarea planteada para la humanidad, para la clase obrera. Hace unos momentos nos comentabas que te parece que la polarización política que se ve, entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales, en realidad en los hechos no sería tal, porque no aprecias demasiadas diferencias en los proyectos de país. En los últimos días hubo un debate muy fuerte en la agenda pública que tiene que ver con el rol del Estado, de los funcionarios públicos, todo esto a raíz de algunas declaraciones del candidato colorado, Ernesto Talvi, que trató a los empleados públicos, o a buena parte de ellos, como desempleados en realidad, y que sus sueldos son más bien un costo para el Estado. ¿A ti te parece entonces que no hay una diferencia, por lo menos en lo que tiene que ver con la gestión de lo público, en un gobierno, por ejemplo, encabezado por Talvi o por Lacalle Pou, que son claramente liberales, respecto a la gestión de lo público que hace el Frente Amplio? Bueno, yo creo que el tema es así. Martínez creo que va a hacer una inflexión incluso en un sentido más parecido a estos discursos. Obviamente que hay énfasis distintos, hay matices, en todo de matices, tal vez hasta entre Lacalle y Talvi puede haber matices. Pero lo grueso es que, bajo el gobierno del Frente Amplio, se llevan adelante una cantidad de tercerizaciones y precarización del empleo. Cuando se dice muchas veces que aumentó en enorme cantidad el empleo público, primero nos dicen que muchos de los empleos públicos que han aumentado son las intendencias que gobiernan los socios de Talvi y de Lacalle Pou, ¿no? Pero más allá de eso, la realidad es que hay muchísimas más vinculaciones con el Estado que son precarias que antaño. Es decir, que
vos vas a la UTE y Telegestiones de la UTE está en manos de una empresa privada que es de la UTE, pero los trabajadores de Telegestiones cobran mucho menos y tienen peores condiciones que un trabajador público propiamente dicho. Eso lo vas a ver en casi todas las empresas públicas. En el Banco de la República tenés República Microfinanzas, donde es un grupo de compañeros que trabajan, es una sociedad anónima propiedad del Banco de la República, o sea, no es una tercerizada de la limpieza que se dedica a otra cosa. Es el negocio bancario y también hay privatización allí, mejor dicho, precarización allí, porque no es privatización porque sigue siendo del Estado. Pero además contratan a término trabajadores precarios. Entonces tenemos realmente que hay porque el planteamiento de Talvi es mentira, es decir, no van a reducir, podrán no llenar las vacantes, pero esas tareas se van a realizar por la forma de contratar a empresas. El costo se va a hacer el mismo, pero una tajada se la lleva un empresario privado, que simplemente es el que contrató con el Estado. Entonces, la realidad es que no han ahorrado por esa vía, por esa política, sino todo lo contrario, y lo que se traduce es que el trabajador recibe menos en el bolsillo para una tarea que tiene que hacer a veces en peores condiciones con la empresa privada de lo que antes lo hacía con la del Estado. No digo que no haya diferencias entre el discurso de Martínez con el de Talvi, pero creo que hay una tendencia general en ese sentido, y bueno, la gestión en la Intendencia es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, hoy en día yo leía que hay creo que 12 camiones paralizados en la Intendencia porque no se pueden poner en funcionamiento porque están reservados para una licitación de una limpieza privada, ¿no? Es decir, esos camiones van a ir para una empresa privada que haga la limpieza, los trabajadores le piden, dan a los camiones para poder hacer el trabajo bien y no se lo dan. Y esto encima está colocado, hoy está Cristian Di Candia, pero estuvo Daniel Martínez a la cabeza de este proyecto, como un planteamiento incluso para quebrar movilizaciones, ¿no? Paros. Bien, en la página web de ustedes, en la página oficial, tienen ahí un documento, una especie de documento de coyuntura donde analizan algunas situaciones nacionales e internacionales y además hacen un planteo de los principales puntos o políticas que ustedes van a llevar. Y en un apartado que dice electoralismo y parlamentarismo, en el segundo párrafo, y leo textual, no es cortito, dice: nuestra intervención en las elecciones y la utilización de la tribuna parlamentaria están subordinadas a la acción independiente de los trabajadores extraparlamentaria. Pero me interesa este punto que dice: rechazamos la estrategia que subordina la acción popular a los caminos constitucionales y parlamentarios. ¿Qué significa eso? Es la política, lo que rechazamos es esa política donde se coloca al pueblo a la espera de lo que haga el Parlamento. Entonces, todo debe canalizarse por esa vía. Nosotros creemos que la tribuna parlamentaria, el lugar del Parlamento, se debe utilizar para movilizar al pueblo, es decir, para generar la acción popular que va a ser la que determine una solución. En concreto, si se hubiera debatido 10 años seguramente en el Parlamento el tema de Petrobras, no hubieran resuelto lo que se resolvió con una huelga de hambre, ocupación y todo lo demás por parte de trabajadores, un paro general que llevó a que el gobierno tomara el control de las inversiones de Petrobras en el país. Más allá que nosotros creemos que no hay que reprivatizar, sino que debería estar en manos del Estado, creemos que es una victoria parcial. Eso se logró con la movilización. Otras leyes que se han logrado también tienen que ver con ese hecho de haber generado una movilización popular, empezando desde las 8 horas en adelante, ¿no? Es decir, claro, pero cuando dicen de manera constitucional, ¿ustedes están planteando llevar a cabo alguna acción que esté por fuera de la Constitución? Bueno, es que no, el derecho a huelga está dentro de la Constitución por eso, también. Claro, pero por eso cuando uno lee el documento, en realidad lo que se trasluce es que habría margen para actuar por fuera de la Constitución y por fuera del Parlamento. Uno quisiera superar la Constitución, que es absolutamente reaccionaria. Pero ustedes van a actuar dentro de la Constitución. Es que no estamos planteando, estamos interviniendo en una elección. Lo que estamos planteando es que la acción popular no debe encasillarse dentro de los procesos legales y constitucionales, sino que la modificación del cuadro político, incluso legal y constitucional, se obtiene con la movilización. Si no, no lográs nunca ningún avance en ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, la Constitución uruguaya no permite que un parlamentario establezca un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo. Quiero salario mínimo de 30.000 pesos, que incluso, bueno, sería insuficiente. Pero no, porque la Constitución dice que es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, una norma completamente reaccionaria, ¿no? Se supone que los parlamentarios son los depositarios de la nación y del voto popular.
es exactamente lo contrario de cuando nació el parlamentarismo, ¿no? Que nació para limitar al poder ejecutivo del rey. Bueno, pero en muchos parlamentarismos también existen restricciones a los parlamentarios respecto a bueno, la porque tiene que ver ¿no? con un proceso del propio régimen capitalista. Cuando la burguesía era revolucionaria, quería que el rey fuera el limitado y el parlamento fuera el que tuviera todo el poder. Pero en ese caso... Es una asamblea nacional, no un presidente electo, sino la propia Asamblea Nacional la que tenía el poder en la Revolución Francesa, ¿no? En ese caso la movilización podría ser en la calle, pero para modificar eso, por ejemplo, se me ocurre, ibas en ese sentido. Digo, iba en el sentido de que tenemos... Como ejemplo. Que tenemos una estructura política y constitucional que es extremadamente reaccionaria. Tampoco se puede decir, yo quiero aumentar el aporte patronal a la seguridad social, que es el 7,5%, y en realidad, el otro día escuchaba a Martínez, el peso real sobre los empresarios es el 4,9%, porque hay una enorme cantidad de ellos que están exonerados, mientras el aporte obrero es un 15%. Bueno, querés aumentar el aporte patronal, iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Querés mejorar la jubilación de base, iniciativa. Entonces, esto no quiere decir que no se puedan meter leyes de distinto tipo. Seguramente se pueden establecer muchas leyes. Yo quisiera meter una que prohibiera el glifosato y termináramos de producir un fenómeno que envenena a la población. Pero aún esas requieren una movilización popular, una acción popular, y no que confíen en Rafael Fernández, por ejemplo, para no hablar de otro, en el Parlamento, que eso resuelve el problema. A eso se trata de subordinar la acción parlamentaria a la acción extraparlamentaria y los procesos constitucionales a los procesos de movilización popular. Pero dentro del marco de la Constitución. Bueno, sí, lógicamente. Llega un punto que la Constitución también se vuelve por supuesto, que restringe. Por ejemplo, De la Rúa cayó. ¿Era constitucional o no era constitucional? Una rebelión popular que tiró al presidente, se fue en un helicóptero. No era constitucional. Todo el proceso posterior no fue constitucional. Entonces teníamos que mantener un presidente que establecía el estado de sitio y reprimía al pueblo, porque eso era lo constitucional. Era constitucional. Miren que estado de sitio es constitucional. Acá en Uruguay tuvimos, bajo Pacheco Areco, medidas prontas de seguridad cada rato. Y si uno analiza fríamente, capaz que no se apartaba tanto de la Constitución que permitía todo eso. Pero el tipo cerraba periódicos, el Parlamento levantaba las medidas prontas de seguridad y las volvía a poner. Entonces estaba jugando en el límite siempre, pero el límite de una Constitución sumamente reaccionaria, que es la que seguimos teniendo. Y me parece importante ser consciente de esa realidad, porque los trabajadores no pueden gobernar bajo esta Constitución. ¿Ustedes tienen algún reparo con la democracia actual uruguaya? Como formato. Sí, claramente. Sí. Es decir, no solo con la uruguaya, es un problema que tiene que ver con la democracia bajo un régimen capitalista, donde los medios de producción están en manos de los capitalistas, los medios de comunicación están en manos de los capitalistas. Lograr una mayoría para una visión que cambia la sociedad parece sumamente difícil, pero eso desde el punto de vista del debate político de las elecciones. Luego está el fenómeno de que después está el ejército como garantía última. Miremos lo que pasó en Brasil, ¿no? Más democrática que la de Uruguay, la Constitución de Brasil. Sin embargo, empezó a molestar a los empresarios de Brasil el gobierno de Dilma Rousseff y le dieron golpe de Estado. Y ojo que nosotros no estamos con Dilma Rousseff ni con Lula. Es independiente, es un análisis de lo que pasó. Entonces, eso de democracia termina siendo que por un tecnicismo de la Constitución, el chorro de Cuña, que ahora está preso, y el chorro de Temer, que también está preso, le hicieron un juicio político a la presidenta electa, la derrocaron y establecieron su propio gobierno. Luego, como fueron un desastre y toda la política económica fue para atrás, perdieron también las elecciones y termina encaramado en el poder un capitán del ejército con un general de vice, que hubo toda una intervención en todo este proceso del aparato militar, incluso presionando a la justicia para que Lula esté preso. Porque hubo amenazas de los mandos militares de que si Lula no estaba preso se armaba. Entonces, bueno, esa es la democracia que tenemos en América Latina. No nos creamos que hemos superado, porque finalmente Manini Ríos, ¿de dónde salió? Del ejército uruguayo. Fue ascendido a general bajo el gobierno del Frente Amplio, fue colocado como jefe del ejército por el gobierno del Frente Amplio, y si no hubiera saltado por Habercorn la denuncia sobre lo que pasó en los tribunales de honor, seguramente seguiría de jefe del ejército Manini Ríos. La realidad es esa. Bienvenida la independencia de algunos periodistas que coloquen todo esto. No es lo que pasa generalmente en la gran prensa. No es lo que pasa sobre todo en la televisión abierta, por lo menos. Entonces nos hacen ver siempre lo que a algunos intereses les sirve ver. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de situaciones mucho más conflictivas que la de Venezuela en la televisión abierta en un informativo? Muy poco.
Venezuela tiene que ser vista, porque hay toda una preparación de la opinión pública, incluso para la posible intervención hasta militar, ¿no? Hoy Uruguay se retira del TIAR, cosa que me parece bien y debería haberse hecho hace rato, porque son tratados de subordinación nacional a un planteamiento, un esquema del imperialismo yanqui, que es viejísimo, pero que permite la intervención sobre los estados nacionales de América Latina. Entonces, ¿es democrático un régimen que puede terminar interviniendo el TIAR sobre el pueblo de Venezuela? Y puede terminar entrando gente a secuestrar políticos en Venezuela, que yo tampoco apoyo a Maduro, sin dar el menor apoyo político a Maduro, digo, si invade Venezuela, todos los latinoamericanos, los pueblos de América Latina, tenemos que levantarnos para derrotar una intervención, con independencia de lo que yo piense sobre Maduro. Ya que hablaste de la región y ustedes tienen una vocación internacionalista, ¿cuáles son los contactos, las conexiones que tienen con otros partidos en la región? Bueno, sobre todo hay una cercanía con Brasil y con Argentina, ¿no? Es decir, en particular con Argentina está lo que se conoce como el Frente Izquierda de Trabajadores. Allí tenemos particular vinculación con el Partido Obrero de Argentina, pero en general intercambiamos con toda la izquierda argentina. En Brasil hay un sinnúmero de organizaciones, muchas de ellas surgidas dentro del PT de Brasil, en la época de la lucha contra la dictadura también en Brasil, con las cuales también hay... Bueno, ahora va a haber en noviembre seguramente un encuentro en San Pablo con distintos grupos y nosotros vamos a estar aquí presentes. ¿Tienen representación parlamentaria de esos grupos en Brasil? Hay de todo, sí, pero no, en la última elección no le fue bien casi nadie de la izquierda de Brasil, ni al PT ni a los que estaban por fuera del PT, como el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, PSTU y otros, que han tenido eventualmente representación. Creo que en la última elección no le fue bien. Hay de todo, lo mismo que en movimientos que hay en Bolivia, en Chile, en distintos lugares con los cuales buscamos tener una discusión sobre las perspectivas para América Latina, ¿no? Respecto a estos partidos hermanos del PT de Uruguay que nos comentabas recién, ¿se puede decir que el caso argentino de repente es el más exitoso de todas estas experiencias? Tengo entendido que el Partido Obrero, o el Frente Izquierda de los Trabajadores ronda el 3% usualmente en las elecciones. Sí, llegó a tener más. Viste que esto tiene que ver mucho con los procesos políticos, no necesariamente un proceso ascendente lineal, sino que, por ejemplo, el Partido Obrero solo, incluso, pues no estaba el Frente Izquierda ahí, en Salta llegó a tener el 30% de la capital, una cosa ganándole al peronismo, por ejemplo. Era una cosa inédita hace unos años, no hace tanto. Tenía que ver con un proceso político en Salta e incluso a nivel nacional. Hoy no es esa la realidad. Entonces, tiene que ver también con estos momentos de grave crisis donde la gente necesita sacarse a Macri de apuro y no necesariamente lo canaliza, si lo va a canalizar por el voto, muchas veces lo canaliza, con un clavo saca al otro y pone de repente a Alberto Fernández, sin que de repente hace un tiempo dieran... Las perspectivas no daban como para que fuera una votación tanto mayor la de Alberto Fernández que la de Macri. Lo que pasa es que el proceso económico argentino ha acelerado la desesperación de la gente. Rafael, ¿y por qué crees que en Uruguay el PT no ha logrado generar una base electoral similar en porcentaje, no proporcional a la Argentina, ¿no? Porque también ahora hay un descontento con el Frente Amplio y sin embargo no pareciera, por lo menos en la última interna, reflejarse. Sí, las internas siempre son muy difíciles. Yo digo, la verdad es que es movilizar para una cosa que la gente no entiende ni de qué se trata, por qué tenemos que ir a una interna si no tenemos necesidad. Eso le pasa incluso a Miere, que tiene no sé si va a mantener un senador y varios diputados, y tuvo una votación muy escasa, porque realmente no moviliza eso a su base. En el caso del PT, digo, más allá de lo electoral, porque no es solo eso, es más profundo, me parece el problema, porque también, si bien hay avances a nivel sindical y a nivel de algunos movimientos sociales, también podemos decir que también allí hay un desarrollo limitado. Entonces el tema es que seguramente nos agotó la experiencia del Frente Amplio, ¿no? Es decir, yo ya te digo que hacía bastante que nosotros caracterizábamos que el Frente Amplio no iba a tocar los grandes resortes del poder económico y político en el país, ¿no? Es decir, yo dije en el 84 el Pacto de Naval, acuerdo para el pago de la deuda externa y una serie de acuerdos que hizo el Frente Amplio ya en ese momento. Hoy en día hay un desencanto mayor. No sé si no hay tal vez una confusión también muy grande, pero no es uruguaya, es internacional. Yo te diría que es más excepcional el crecimiento de la izquierda en Argentina hoy
que lo que le pasa al PT de Uruguay. Quiere decir, estamos en un momento de transición, donde si bien los males del capitalismo se pueden ver y a veces muy agudamente, digo que una chiquilina de 16 años está haciendo toda esta denuncia, como esta Greta, no sé si pronuncia Thunberg o Thunberg o Thunberg, ¿no? Porque no sé cómo se pronuncia sueco. Pero es un movimiento apasionante, ¿no? Porque a mí me interesan mucho estos movimientos heterogéneos y que son en una irrupción en el momento, la situación política, como esto, como el movimiento de las mujeres, como los indignados en España, los chalecos amarillos, fenómenos que no son propiamente los partidos de izquierda ni los movimientos obreros tradicionales. Y me parecen particularmente interesantes porque están marcando que la sociedad está muy mal, que hay una cantidad de problemas muy grandes, que los gobiernos en general están en crisis todos. Uno viera Macron, que había ganado una votación muy bien, y después una movilización que realmente no es tan masiva como la de los chalecos amarillos, logró parar de la mano una cantidad de medidas que venía llevando delante el gobierno, y realmente está en un problema. Entonces los regímenes políticos también entran en crisis porque tienen una explicación económica más de fondo también. Los estados están quebrados, están en bancarrota porque han salido el rescate de los bancos, el rescate de las grandes empresas, y el endeudamiento público en todos los países es gigantesco, el déficit fiscal es gigantesco, y en una economía que tiende a caer, la receta del Fondo Monetario encima produce más recesión, no produce una salida. Entonces están ante un problema. Por ejemplo, el FMI es el gran rescatador de países, pero ahora Argentina tiene una exposición a la deuda argentina que es amenaza con la quiebra del FMI. ¿Quién va a rescatar al FMI? ¿Los estados que están quebrados van a rescatarlo? Entonces, eso es un cuadro de alguna manera que muestra lo que es la crisis internacional. En cuanto al PT, decía que no desentona tanto con la situación internacional, porque yo creo que el movimiento obrero internacional en gran medida todavía no hizo una superación, un balance de lo que fue el derrumbe de la URSS, Europa del Este, la restauración capitalista en China. Eso golpeó mucho a la izquierda internacional. La mayor parte de la izquierda internacional giró muy bruscamente a una posición de adaptación al capitalismo, incluso era un proceso que ya venía en mayor parte de la izquierda internacional. Entonces es realmente interesante, porque tenemos una serie de elementos de contradicciones del capitalismo, que uno diría es el momento de esa izquierda, que se proclama anticapitalista, que se proclama revolucionaria, y sin embargo la mayor parte de la izquierda que venía de esa tradición terminó sumándose a la gestión del capitalismo, ¿no? Es decir, el caso de Podemos es vertiginoso. Nace como el fenómeno de los indignados y ya hoy es un partido parlamentario más como el PSOE prácticamente. En el último quinquenio, sin embargo, hubo movilizaciones que mostraron, ¿no?, el descontento. Por ejemplo, estoy pensando el 6% a la educación en 2015, las marchas en contra de UPM, donde se puede ver a militantes del Partido de los Trabajadores como en primera línea, ¿no?, y teniendo un protagonismo en las marchas. ¿Pensás que el partido va a poder capitalizar esa presencia, difícil, ¿no?, en las marchas? Es muy difícil para nosotros, digamos, si lo hablamos en las elecciones, ¿no? El momento electoral no es el mejor. En particular, yo hablaba de este cuadro de cierta confusión en el movimiento obrero, en la izquierda, en las izquierdas, como dicen en otros países. Creo que además esto se refleja en una enorme cantidad de variantes políticas, ¿no? Han aparecido candidatos que no tienen una concepción ideológica ni un programa claro, algunos son más persistentes y uno le reconoce al Peri de Vega. ¿Quién va a negar la Vega, que tiene una coherencia de años de militancia, más allá que uno no ve realmente un partido allí? Hay otros que son más de ocasión, la verdad que no creo que duren una elección, porque no se le ve una sustancia de una comprensión determinada del mundo, de un programa de hacia dónde llevar la sociedad. Y en ese sentido, bueno, el programa que plantea el PT, si bien para nosotros es sencillo, me parece que para la sociedad tal vez no sea tan sencillo. Es decir, bueno, no pagar la deuda externa, salario mínimo de 35.000 pesos. Bueno, el 6% para educación sí es sencillo porque lo tienen los movimientos estudiantiles y de la educación en general. Pero hay muchos aspectos que nos parecen sencillos a nosotros y seguramente para muchos no es tan así.
Fernández, para ir finalizando, le queríamos consultar si, bueno, el Partido de los Trabajadores ha explorado en algún momento la posibilidad de repente de presentarse a las elecciones en un frente electoral un poco más amplio, bueno, que esté a la izquierda del Frente Amplio, de repente con partidos como Unidad Popular, o bueno, usted mencionaba el PERI, el partido de Vega también. Sí. Bueno, saber si lo han explorado, porque seguramente eso volviera más viable también la presencia parlamentaria, y si lo han explorado, ¿por qué no se ha concretado? Claro, nosotros ya la elección pasada le propusimos a la Unidad Popular un acuerdo electoral, ¿no? No era entrar a la Unidad Popular porque hay diferencias de programa y de estrategia, pero sí evitar una fragmentación. Es decir, de alguna manera hacerle sencillo al que quería irse por izquierda del Frente Amplio y no atomizar. En ese momento nos respondieron que no hubo una explicación muy profunda, y de alguna manera estos días yo estuve en un programa de televisión con Gonzalo Abella, y a quien conozco, aparte trato hace bastante tiempo, y él decía que tal vez la diferencia era que el Partido de los Trabajadores planteaba la lucha por un gobierno de trabajadores, mientras que la Unidad Popular creía que eso era una cuestión para una etapa posterior, y que ahora había que hacer una alianza más amplia con sectores sociales como sectores productivos del agro y otros sectores. Pero bueno, realmente al no plantear nosotros el ingreso a la UPN y planteábamos cambiarle programa, cada uno podía ir con su programa, tampoco responde el problema, ¿no? Es decir, porque finalmente puede ir Roberto Kramerman a la Unidad Popular sin problema, era un hombre que estaba con Aratirí, con la regasificadora, con la segunda planta de celulosa, todo eso estaba en contra de la Unidad Popular, sin embargo lo pueden recibir. Hay lugares del interior que uno ve que reciben gente que viene del Partido Colorado, del Partido Nacional. No, es muy raro, muy poco, no se explica muy bien por qué no podían hacer una alianza electoral, ya ni siquiera entrar a la Unidad Popular, a una fuerza que plantea la lucha por el socialismo. Entonces creo que seguramente hay diferencias estratégicas que son de parte de ellos. Nosotros este año no íbamos a hacerle ningún planteo, y justo en Sarandí Grande estábamos en actividad sobre UPM 2, y se nos acercó un compañero de la Unidad Popular, un dirigente de la Unidad Popular, y nos planteó de explorar algo, de ver la posibilidad, y dijimos, bueno, nos juntamos, en 48 horas tuvimos una serie de reuniones, nos volvieron a decir que no, es decir, era una iniciativa de un compañero, pero no, la Unidad Popular estaba en ese sentido. Realmente puede haber muchos motivos ideológicos, porque nosotros somos anti-estalinistas, y allí hay un conjunto de partidos que son muy defensores de Stalin y de stalinismo, o también a veces son cosas que pueden ir por el lado de la mezquindad electoral, ¿no? Pero yo no quiero ni atribuirlo ni nada. Quiero decir que no fue por vocación nuestra. No creemos que eso resolviera tampoco las cosas para el desarrollo nuestro automáticamente. Era simplemente de alguna manera facilitar que, a pesar de que marchábamos juntos, teníamos programas distintos, podíamos golpear juntos. Veo que es un gran problema en los sectores que son críticos del Frente Amplio. No diría a la izquierda, porque a veces algunos son dudosos que sean realmente de izquierda. ¿Alguno de los partidos minoritarios? Y me lleva el discurso de Salle. Mirá que Salle me defendió a mí cuando quemamos la bandera yanqui en una acción, y después me defendió a mí como abogado. No tengo nada personalmente contra él, tengo entendido que es un excelente abogado también. Pero mucho de su discurso rechina los oídos de muchos militantes de izquierda. Pero más allá de eso, uno ve que, por ejemplo, cuando hablamos del electoralismo, cosas por el estilo, ¿no? En lo que conversábamos antes, la polémica que yo vi entre Salle y Vega me pareció que, en vez de impulsar una movilización juntos, era como una cosa un poco desesperada por quién se llevaba los votos. Y bueno, cuando uno condiciona todo el proceso electoral es complicado, ¿sí? Porque nosotros, repito, reivindicamos incluso una movilización como la de que recuperó Petrobras, que estaba ante 80 despidos, impidió que eso se cerrara, etcétera, y lo conduce gente que incluso está todavía dentro del Frente Amplio. No voy a decir que solo puedo hacer acuerdos con la UP o con el otro. Es decir, el problema es la unidad de los trabajadores para ir juntos a una pelea, porque se nos viene, yo sé que estamos terminando, pero para terminar un poco la idea, se nos viene sobre todo la reforma de seguridad social, que es un manotazo en el bolsillo del trabajador, porque van a hacer que los trabajadores trabajen más años para ganar menos. Y esto, en definitiva, yo decía antes, está financiada la seguridad social casi exclusivamente por el salario, cada vez menos pagan los patrones. El problema no es que hay un déficit de seguridad social, el problema es que están vaciando el Banco de Previsión Social con cada vez menos aportes patronales. Entonces, eliminando las AFAP y aumentando el aporte patronal, no tengan duda que el BPS no tiene ningún problema. Dos cortitas. ¿Van a presentar candidatura a la Intendencia?
Veremos a cuál intendencia, Sí. ¿no? Sí, seguramente la última elección fueron 3, creo, ¿no? Fue 3 Montevideo, Canelones. Creo que fue, sí. Y una más que no recuerdo ahora, pero me parece que era. No, Rivera, pero no me acuerdo si. Creo que no, creo que Florida al final no presentó. Tenía la duda ahora. Veremos un poco. Siempre la realidad tiene que ver con cuántos militantes uno puede poner en la calle para hacer eso y que no sea un desgaste tampoco. La oportunidad está dada no por elegir ediles, es muy difícil. En el interior tal vez menos en proporción. En Montevideo es más difícil que meter un diputado a nivel nacional. Entonces se hace un poco para colocar también un programa, para dialogar con los compañeros y tener una intervención en las elecciones, de alguna manera hacer propaganda, pero no que uno tenga expectativa de poner un edil, ¿no? Y la última, ¿cómo se financia el Partido de los Trabajadores? Esa es una pregunta que es casi un milagro, ¿no? No sé si vieron la película Shakespeare in Love, ¿no? Shakespeare apasionado, que siempre decía, bueno, no se sabía cómo y se solucionaba todo al empezar la obra de teatro. Esto es igual. Bueno, ahora en gran parte para nosotros el aporte de Estado es plata. Nosotros todavía algo mantenemos porque amorralamos plata de la elección pasada y para ahora algunos últimos gastos de impresión de lista y eso capaz que no supera el costo, pero no es que tenemos cero, pero se financia sustancialmente durante todo el periodo entre elecciones, cuando no hay financiamiento público, con aporte de los trabajadores, ¿no? Con cotizaciones de los militantes, colecta de distinto tipo, actividad de finanzas, como hacen muchos sindicatos o muchos gremios estudiantiles, ¿no? Eso es obtener dinero de la colaboración de gente que simpatiza, que le parece bueno que estemos, como dijo el compañero, bueno, siempre estamos en la calle, podrá discreparse más o acordarse más con el partido, pero hay un reconocimiento de que hay un partido allí que tiene un conjunto de ideas, que tiene un programa y que también está presente en las luchas, ¿no? Es decir, en particular en el movimiento obrero nosotros estamos teniendo un desarrollo en unos cuantos sindicatos, en algunos casos ocupando puestos de dirección muy importantes. Entonces nos parece que esto de alguna manera preanuncia una etapa. Bueno, muchas gracias Rafael Fernández por estos minutos en Te digo la otra y bueno, mucha suerte para lo que queda de campaña electoral. No, muchísimas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Te digo la otra. Lo anduvimos llamando toda la semana pasada y no atendió nunca el teléfono. Escríbenos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982. Si me está llamando ahora, perdón Jorge. Yo tenía un problema en Santa Lucía que me rompió la pantalla, pero